Para él levantó la mano Dr. Hacker, pero desapareció. Se le había caído la conexión. Mm, No tienes acceso al micrófono. Tienes acceso al audio, pero no tienes acceso al micrófono. Ahora sí estás conectando el audio. Ok. ¿Cómo estás, César? Aló. Aló. Ahora sí te escucho. Es que tengo la pantalla partida y Ujú. el teléfono se activa, se desactiva, o va para atrás, para adelante. Se parece a la mente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bien, se te corta esto. Ah, ya va. Déjame ver si me posiciono mejor. Eh, bueno, seguía teniendo preguntas. No sé si las abordamos. ¿Qué te parece? Hmm. Bueno, porque fíjate, yo tengo una preocupación. Vamos a decir, no me permite estar en paz, pues. Esa preocupación es la muerte, porque en este extraño planeta, bueno, uno tiene un sexo y un estómago. Un planeta donde no tuviera sexo ni tuviera estómago. Pero bueno, cuando comprendo esto del absoluto y que todo es uno, quien quiere eso es un yo. Eso también estoy en la capacidad de verlo. Pero chamo, al final, un yo, pues, porque entiendo que hay yo es bueno y hay yo es malo. Un yo viviendo en este planeta, trabajando esclavizado en un trabajo, viendo todo el desastre económico que hay ahorita y toda esa serie de, no sé cómo decirlo, eh, toda esa cadena de lo que es la Matrix, esclavizando gente. Yo no quisiera reencarnar otra vez aquí, pues, ¿me entienden? En este extraño planeta. Ni tener un sexo, ni tener estómago, ni tener que trabajar, ¿no? Entonces, desde la postura, eh, digo entonces, bueno, y esta esclavitud que se le hace a los yoes es por el absoluto y para el absoluto. Entonces digo, bueno, el absoluto es perverso porque si de él emana una creación en donde hay eh, la posibilidad de que un yo sufra, ahí, bueno, no me entranco y no lo entiendo, pues, ¿me entiendes? Eso es básicamente lo que te quería decir, a ver cómo lo ves tú. La pregunta es, La si pregunta es, solo la... bueno, No, no, sí, mi pregunta es, como ajá, respuesta, esta es mi ok, primera parte a la respuesta de tu pregunta, después te elaboro el por qué, ok. que es una explicación prácticamente científica o se podría decir natural, como parte del proceso natural, ¿no? Cómo funciona la naturaleza. Entonces, si solo el absoluto es, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la segunda entidad que está cuestionando el absoluto? Un yo derivado del absoluto, El ego. que es el ego, exacto. Ok. Entonces, el ego es parte
de la naturaleza, es natural. ¿Ok? Es simplemente natural. ¿Cómo funciona? Esto que voy a explicar funciona desde el ser humano hasta, ¿cómo se llama? Ahora descubrieron algo que es más pequeño que la partícula subatómica, El quartz. el quark, correcto. Entonces, aunque la ciencia lo niegue, todo posee conciencia porque todo actúa como si fuera un ente individual. ¿Ok? Átomos, neutrones, Ok. protones, electrones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el absoluto es simplemente sin nombre, sin forma, sin características, sin cualidades, sin atributos, eterno, sin principio ni fin. Aún así es y es inteligencia pura. Ese es el absoluto. El absoluto lo dejamos al lado porque es indefinible, indescriptible. No hay nadie que pueda hablar del absoluto. El que hable de lo que el absoluto es, no sabe lo que está hablando porque primero no puede conocerse de manera objetiva porque no es un objeto y tampoco puede hablarse de ello de manera subjetiva porque no es un sujeto, está más allá del sujeto y el objeto. Aún así es aquello que ve, pero no como sujeto, porque desde el punto de vista absoluto, lo que el absoluto ve es a sí mismo porque solo el absoluto es. ¿Mm? Entonces, vamos por parte. Esto que está acá, aquí abajo, la parte de abajo, es energía en forma no manifiesta o potencial. ¿Ok? Ok. Infinita cantidad de posibilidades. Todo está aquí, pasado, presente y futuro. Está acá. Infinita cantidad de posibilidades. Un absoluto que no incluya todas las posibilidades no es absoluto para nada. ¿Ok? Ok. Absoluto limitado a solo esto y aquello, de acuerdo pues, con lo que el ego dice, ¿qué clase de absoluto es ese? ¿Verdad? Entonces, ahora, de aquí para acá es la misma energía, el mismo papel. ¿Te das cuenta? Es el mismo papel. Entonces, Correcto. todo esto acá es la misma energía que está bajando de velocidad. O sea, de aquí ciertas posibilidades ahora están manifiestas. Y eso que está manifiesto se le llama universo o universos porque hay más realidades de lo que la gente se puede imaginar. ¿Ok? Ok. Entonces, todo esto es una masa, obviamente, indivisible de energía. ¿Me sigue? Sí. Ok, esta energía es inseparable del absoluto. Este es el poder creativo del absoluto. ¿Mm? Ok. O el poder ilusorio. ¿Mm? Es decir, que del poder ilusorio para acá todo es ilusorio, no un contexto negativo, sino que no tiene realidad objetiva como tal, es completamente subjetiva. El mundo que tú percibes es diferente al mundo que percibe una mosca. Y la percepción de ese mundo, la realidad de ese mundo depende de la estructura física de ese organismo. En este Correcto. caso, haríamos el cerebro, o sea, lo que tú percibes a través de los sentidos y tu cerebro interpreta es diferente que lo que percibe la mosca y lo que el cerebro de la mosca interpreta. Totalmente entendiendo. Si no hay realidad objetiva, no puede haber pensamiento objetivo acerca de una realidad que es subjetiva. Es decir, que el pensamiento, no existe el pensamiento objetivo. Es una interpretación de una interpretación. ¿Ok? Claro. Entonces, vamos a apartar todas las especies y nos enfocamos en el cuerpo humano. Ya sabemos que todo esto es una masa indivisible de energía. Una parcialmente en estado manifiesto o potencial. ¿Ok? Y otra parte en estado manifiesto como lo que se llama universo, realidad objetiva, materia, mundo, como lo quieras llamar. Entonces, el primer órgano que se forma en el cuerpo humano, si no me equivoco, es el corazón y de ahí el resto del cuerpo.
Ese cuerpo Correcto. hasta más o menos los 7, 8 meses, entre 6 y 8 meses, eso es un cuerpo inerte. No es inerte porque no está muerto, no hay nada inerte porque todo es energía, todo está vivo, todo está vibrantemente vivo. Así que eso de materia inerte no tiene sentido. Ahora bien, después que ese cuerpecito ya tiene el cerebro lo suficientemente capacitado para empezar a percibir el mundo, esa misma energía, ¿ok? Emana una luz que llega al cerebro, pasa por unos canales, se experimenta como una especie de fluido, aquellos que han tenido la suerte de, y luego se refleja esa luz en el cerebro y automáticamente aparece quien, ¡tarán! Como cuando prendes una computadora. La computadora ya está hecha, pero está apagada. ¿Ok? Cuando prendes la computadora suena ¡tarán! Y ese sonido simbólicamente representa la aparición de la conciencia. Quien es consciente en ese organismo es el absoluto, no un individuo. ¿Mm? O sea, ese yo soy que se refleja en el cerebro, porque el absoluto es el yo soy, pero no es un yo, ¿sí? No es nada, ¿sí? Y aún así refleja en el cerebro su propia existencia como el conocimiento de ser, conciencia de ser, o yo soy o conciencia. ¿Me sigues? Sí, Ok. En el caso del feto, no hay identificación con el cuerpo todavía. Aún así, empieza a recopilar improntas de lo que perciba a través de los órganos o los sentidos. Una memoria empieza a crearse. Condicionamiento empieza a suceder. ¿Mm? ok. ¿Ok? Ahora, el ego está allí en estado latente o potencial como todo lo demás. ¿Me sigues? Sí, La posibilidad de que el ego se manifieste al igual que todo lo demás está allí. Simplemente que no ha sucedido. El niño nació y por un tiempo no tiene ego. El bebé se refiere a sí mismo como bebé tiene hambre, bebé tiene sueño, algo así. Entonces, mientras va creciendo aparentemente por afuera, desde afuera, entre comillas, empieza la familia empieza. Tú eres Manuel, tú eres un hombre, ¿sí? Empieza la identificación con el cuerpo y despierta a esa posibilidad de que el ego surja en ese cuerpo. ¿Ok? Tú eres un hombre, tú eres venezolano, tú eres cristiano, tú eres esto, tú eres etcétera, etcétera, etcétera. Sumado a eso, ¿ok? Empieza a recopilar más información, condicionamiento, conocimiento, educación, bla, 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 bla. Y ese cuerpecito está ya biológicamente condicionado porque el cuerpo humano es puro condicionamiento, ¿sí? El cuerpo sistema, humano es sistema condicionamiento, cerrado. es un sistema como lo quieras llamar, ¿ok? Ahora bien, tú no puedes separar al ser humano del resto de la naturaleza. Es parte del reino animal. ¿Ok? Entonces, tiene que haber ego para que el juego de la dualidad, tal cual y como se conoce en todo el reino natural, funcione. El gato reconozca al gato, reconozca al perro, la ballena, la sardina el tiburón, etcétera, etcétera, etcétera. La misma especie o otra especie. Si sacamos toda idea romántica de la vida como tal, si sacamos la luna romántica y el corazoncito en el sol y toda esa cantidad de parafernalia, ¿ok? Ok, El mecanismo de supervivencia está basado en competencia y la competencia por ende genera violencia. El universo es violento. Es aquí todas las especies están o corriendo detrás de alguien para comérselo o huyéndole a alguien para que no se lo coman. Inclusive los vegetales, aunque las plantas, por más sápicos y puros que se consideren, también desarrollan espinas para que no se los coman. ¿Ok? El delfín y flipper puede ser muy bonito, pero a veces hace violaciones en masa, en grupo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, el ser humano viene cargando como proceso evolutivo todo ese mecanismo de supervivencia, repito, basado en competencia y su consecuente violencia. ¿Mm? Ahora bien, el ego del ser humano cumplió su función, pero ya no.
ahora es tiempo de ser erradicado. ¿Por qué? Porque en el ser humano se produce un desequilibrio en la naturaleza, empezando por sí mismo como organismo y va afectando el resto de la naturaleza. ¿Mm? Por eso, el absoluto decide agarrar el ego, uno por aquí, otro por allí, como unas burbujitas que salen del agua, que son agua, y empieza plop, 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 plop. ¿Ok? Y el comportamiento de ese ser humano cambia. El mecanismo de supervivencia ya no es competencia y violencia, es convivencia y cooperación entre sí mismo como especie y el resto de la naturaleza. Es decir, erradicar al ego trae al ser humano de nuevo un punto de equilibrio y armonía con el medio ambiente sumado, ¿okay?, a que la realidad se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma, en ese organismo biológico llamado ser humano. Es decir, que en una forma de compasión y consideración erradica el ego en el ser humano. El ser humano se ha convertido como una especie de célula cancerígena, que donde quiera que va, se come todo, lo que sacaba todo allí, va a otro sitio y se lo come todo como un virus. ¿Mm? Es Total. decir, de nuevo, que el mecanismo de supervivencia se ha convertido en mecanismo de autodestrucción y el resto es naturaleza. Pero cuidado, el hombre es la naturaleza. ¿Mm? Entonces, el desequilibrio natural en el ser humano es un desequilibrio en toda la naturaleza, porque el ser humano es el universo, no es una parte de, porque el universo no está dividido en partes. Ok. ¿Mm? Entonces, eso no quiere decir que el ser humano no vaya a comer pescado, se vaya a comer un pollo, sino que no va a tomar de la naturaleza lo más de lo que necesite y eso regresa, retorna al resto de la naturaleza en a un punto de equilibrio. Así es como funciona. Ujú, 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 ujú. Ok. O sea que Entonces, el ego es una manifestación del absoluto. No es que el absoluto se manifiesta como el ego, no, el absoluto no se manifiesta. Esto que está aquí es lo manifiesto, esto que está aquí es lo no manifiesto, el absoluto está más allá de lo manifiesto y lo inmanifiesto. No es un sujeto, no es un objeto. ¿Sí? Está más allá de todo, del sujeto, del objeto, lo manifiesto, lo inmanifiesto, lo relativo, a la dualidad, la no dualidad, la presencia la del ego, forma. todo, está más allá absolutamente todo. Y es lo que uno es. Es lo que Cuando, verdaderamente somos, evidentemente. cuando el ego desaparece, lo que queda es conciencia, y con plena conciencia del entorno. ¿Okay? Plena conciencia del entorno. El organismo humano está funcionando en toda su capacidad y a menos que haya una condición física, ¿okay?, un daño cerebral o un daño en un órgano, ¿okay?, por la razón que sea, ¿okay?, hay plena conciencia del entorno. Es más, se percibe mucho más que antes porque no hay distracción mental. Hay plena conciencia del entorno y a la vez plena conciencia del trasfondo ininterrumpido de silencio, que es el absoluto, aquello que está consciente de su manifestación, pero no la percibe ni como separada ni como unida, sino como a sí mismo. ¿Mm? Eso es lo que quiere decir que el absoluto no sabe nada, porque no hay nada separado ni unido de sí. Si solo él es, Ujú. entonces el absoluto no sabe nada. Ahora, César, cuando, disculpa que te interrumpa, y ahorita profundizamos acerca de eso, cuando logramos disolver el yo, el ego, y vivimos en ese estado de conciencia plena, bueno, ya no, ya la supuesta división del tú y el otro y las cosas no desaparece y entiendes que todo es uno porque el absoluto es quien emanó todo este juego. Ok. Entonces la pregunta sería, Ah, ¿cuál sería el camino que conduce al cese de los esfuerzos, al cese del conocimiento y en donde el ego desaparece? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si el ego es parte del absoluto, el ego tiene
tiene una energía y la energía no se destruye, sino que se transforma, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, primero, ¿cuál es el camino que conduce al cese del ego? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para que desaparezca? Lo que medio he entendido es poniendo la atención donde surgen los pensamientos constantemente. Y lo otro es si verdaderamente el ego desaparece, porque por lo que veo el ego es una vaina energética, es un cuerpo inorgánico. Entonces, no dice sino como que y lo absorbe la conciencia, sería. No. No. Por medio, no, lo que sucede es, primero, es la misma indagación, los dos te llevan al mismo resultado, que sí, lo que se conoce como autoconocimiento. Se cuestiona la naturaleza, la realidad del ego y nuestra identidad con él. Si yo soy César, y pregunto, ¿quién es César? ¿Quién soy yo? Estoy dudando de mi falsa identidad. Entonces, o veo qué es lo que es la mente, o veo el lugar de origen de la mente. Primero la mente se calma y luego desaparece. Y no surge más, o sea... No, la capacidad de pensar sigue funcionando, sigues refiriéndote a ti como, cuando dices yo, aún así te refieres a ti mismo como el cuerpo, pero se sabe que ya esa mente no la puedes llamar ego porque ya no se percibe como una entidad individual, independiente, separada del resto y de su fuente. Esa mente ya es práctica, simplemente sigue el funcionamiento aparentemente dual, sabiendo que no hay dualidad. Aquí estoy yo, aparentemente hablando contigo, pero realmente soy yo hablando conmigo mismo. Ahora bien, lo que ya se lo explicamos ahora. Hay un proceso de transformación física, aunque a nivel celular, DNA, ADN, todo. Porque la frecuencia de energía cambia, por lo tanto el comportamiento de la materia cambia, por la ausencia del observador que es el ego. Porque Pero el que el observa, ego, el ego es un observador y lo que es el el ego absoluto también está observando. el ego no es el observador, en realidad el ego es observación condicionada. Ajá, e identificada, ¿no? Y separada. Correcto, correcto. No, aparentemente separada, la separación nunca Aparentemente. existió y el ego nunca existió. La dualidad nunca existió. Es ¿Ves? aparente. Tiene una realidad relativa. Ahora bien, cambia el comportamiento físico, la materia cambia, y cambia el comportamiento mental, lo que se llama transformación física y mental, pero no hay nadie que se transforme. No hay un yo que venga y diga, estoy transformado, me transformé, ahora soy una persona nueva. Absolutamente nada de eso. Es decir, lo que te acabo de decir, el comportamiento mental y físico del ser humano, refiriéndome de nuevo al mecanismo de supervivencia, ya no es competencia y violencia, es convivencia y cooperación. Cada quien de acuerdo con su potencial. Sí, aquí no hay nadie que sea mejor, cada quien sabe hacer algo y cada quien coopera, ¿sí? Como puede, dependiendo de del potencial y convive, es decir, en armonía con el entorno. Y se pudiera decir también entonces que siempre hemos estado en cooperación y en convivencia. Siempre. Sí, no es que apareció ni surgió. Entonces Es el que ego es hay como que, como un holograma que... el ego apareció como aparece cualquier cosa. El ego no es ni bueno ni malo. El ego cumplió su función y ya no sirve. Entonces, la inteligencia absoluta dice, pues eso lo estoy dramatizando, no es literal. ¿Cómo lo explica? Es imposible explicar esto con palabras. De como el ser humano piensa en sentido de personalidad, como el ser humano cree que hay un ente, entonces hay que ponerlo como si el absoluto fuera un ente, una persona, como si el absoluto dijera, bueno, ya no funciona esto y ahora hay que cambiarlo por esto. Pero no es un plan. Si nunca hubo un plan, ese plan divino no existe. Es La física ilusión cuántica también. ya lo tiene prácticamente comprobadito. Así fue como le salió y punto.
Ahora, a quién le gusta y a quién no le gusta, pues al mismo absoluto que proyectó a esa entidad, porque si no hay un sentido de individualidad, aunque sea aparente, aunque sea ilusorio, aunque se sepa que es aparente, ilusorio, no existe la vida como tal. Porque si solo el absoluto es, entonces, ¿qué quieres que te cuente? Por eso crea, proyecta a una entidad imaginaria, una entidad mental completamente ilusoria, ¿ok? Para que haya un aparente experimentador, básicamente del placer y el dolor, lo agradable y lo desagradable. Pero es un pensamiento, es una entidad netamente mental. No la crea la mente, es mental. Si la mente no crea nada, es parte de la creación, es el instrumento creativo. Creativo en el ser humano, porque en las demás especies no es creativo como nosotros. Algunas especies, no sé, las hormigas tal vez, o los pájaros, de una u otra manera crean, pero no hay un ente ahí como tal. En el pájaro cree que él es el que está haciendo el nido, ¿ok? Y está buscando los bichitos y él, es igual. El ego existe en todo y en todos. Desde el quark, como te dije, hasta el ser humano o los dioses en los cielos, ¿no? Entonces, esa violencia en la naturaleza, la del tiburón, Ok. la de la orca, la de la serpiente, uno le dice, uy, susto, pero eso todo eso son conceptos religiosos. Y todo lo que la religión quiera hacer, aunque lamentablemente lo hace por mecanismos de control, de represión y conceptos. Tienes que ser bueno. Eso no, eso, así no, porque vas a reprimir todo lo que vienes trayendo como proceso evolutivo y eso va a producir un efecto completamente contradictorio, ¿sí? Es peor. O sea, el ego no se acaba por fuera, ni por control, ni por nada. El ego se cae cuando se sabe que no existe. Y se sabe que no existe cuando se indaga qué es el ego. Lo buscas y no lo encuentras, porque lo que lo buscas desaparece. O si buscas el lugar de origen del ego, igualmente desaparece. La mente quieta es básicamente conciencia no identificada. Es conciencia, Conciencia no identificada, no, la mente quieta es prácticamente conciencia, pero todavía identificada. pero muy poco, pues. Evidentemente porque estoy No, quieto. no puede haber poca identificación o mucha identificación. O hay identificación o no hay identificación. No se puede estar un poquito embarazado, igual es con el ego. ¿Sí? O hay ego o no hay ego. O hay identificación o no hay identificación. La pérdida de identificación es así. De hecho, sucede en no tiempo, porque no te das cuenta en el momento que desapareció. Simplemente se desapareció y no pasó, no desapareció en función de tiempo. Y la identificación con el cuerpo desaparece, queda esa conciencia libre de identificación, ese yo soy libre de identificación, y después se sabe quién es el que sabe de sí. El yo soy es conocimiento de ser, es conocimiento. ¿Sí? El absoluto no es el conocimiento de sí, es el que sabe de sí. ¿Sí? Y el que es, Es lo único que hay. Que yo sepa, aquí no hay más nadie. Entonces, cuando la conciencia, o mejor dicho, cuando la identificación desaparece del campo cognitivo, que es la conciencia del absoluto, automáticamente se sabe que es el absoluto el que sabe que es, no el cuerpo, no la mente, no la conciencia, porque la conciencia es el conocimiento de, no el conocedor. ¿Sí? Entonces, cae la identificación, sale de la periferia de percepción de la conciencia y se sabe quién es el que está consciente, que por ende debe estar más allá de la conciencia. Tiene que estar más allá de su propio conocimiento, porque en el sueño profundo el absoluto es, pero aún así no sabe qué es. Por eso la vigilia es el único instrumento, el único momento en que se puede hacer, y el absoluto solo se reconoce a sí mismo por reflexión.
por su reflejo, que es la conciencia, que es el conocimiento de sí mismo. O sea, lo que puedo ver, que extraño, ¿no? En verdad, es como tú siempre has dicho, es sencillo, pero al ego que no quiere morir, me imagino yo, se le hace como pero mira, fíjate que, mira esto, para que lo aclaremos más. Está la mente, está el yo identificado, y entonces ese es el ego, y está la conciencia. Varias, no sé si capas o vehículos, ¿no? Pero tienden como a confundirse o no. Bueno, yo ahorita no lo veo tan claramente, pues, pero sí veo que la mente es como, evidentemente no es buena ni mala. El problema yo creo que sería en la mente cuando mente el yo y la conciencia, me repetirías, porfa, es cuando la conciencia puede estar tomada por el ego, ¿sí? Es una pregunta. Y la otra pregunta es, No, el absoluto crea al ego y le da al ego el poder de cubrirlo. le da el poder al ego de cubrirlo. Claro, si no hay ego, hay redescubrimiento de lo que uno es. Si hay ego, o sea, que el poder que tiene el ego de velar al absoluto, ¿sí? Es atribuido por el absoluto. Es la Okay. voluntad del absoluto. Por la voluntad del absoluto sucede todo, incluyendo la aparición del ego. Y por la voluntad del absoluto se disuelve el ego. Porque ahí no hay más nadie que tenga más nada de nada. De poder de Okay. nada, de Pero, nada, de pero lo que nada. no, lo que me cuesta clarificar es el tema de que es en verdad la cuenta que es el absoluto, creo, y que lo demás es mentira. Pero entonces la conciencia se puede dormir o la conciencia se identifica con el yo. Eso No, es no como lo hay, que me confunde. en realidad no hay uno que se identifique con el otro. Aparece una identificación, un ente mental. La energía manifiesta la materia. Por medio de la energía se manifiesta la conciencia. Y luego se manifiesta el ego. Y todo esto es ilusorio porque todo esto es el poder ilusorio. ¿Mm? Entonces, Pero al mismo tiempo es la masa individual. este pedacito aquí, esto que está escrito aquí, llámalo conciencia y este pedacito aquí, llámalo ego y todo lo demás manifestación. Todo esto es una masa indivisible de energía, es una masa indivisible de ilusión. No tiene realidad objetiva para nada, científicamente comprobado hasta donde yo sé. Entonces, evidentemente, con lo que yo empiezo de que no, bueno, pero es que también es relativo. No hay nadie que De- indague, de- está la indagación. Debido a la presencia del ego, parece que el ego hace la indagación y esa es la trampa en la cual muchos se quedan atrapados por muchísimo tiempo. ¿Sí? un yo pensando que no está pensando. No, un yo pensando que está indagando. Un yo Por pensando que eso, está indagando. la indagación es acerca del ego y el instrumento es la conciencia. Y ese movimiento es un movimiento de energía por la voluntad del absoluto. Esa energía entra en un ciclo destructivo, ¿sí? O mejor dicho, transformador. Transforma a la materia y transforma al pensamiento en esa materia, en ese cuerpo. Pero no hay nadie que se Claro, transforme ni física ni mentalmente. Ya sería un yo transformado, un transformer. ¿Sí? Ya sería. total, total. Es que siempre estaba en el absoluto y lo que va surgiendo y desapareciendo son capas de ilusión, pues. Diga eso de verdad cuando lo sepa. Bueno, no, pues, intelectualmente es lo que estoy viendo ahorita. Intelectualmente, muy bien. Entonces, ese con lo que empezó, pues, creo que podemos cerrar por hoy, son las 9:15. Eh, Sí. ese temor a cerrar y tener por El una temor tercera a, dimensión.
a reencarnar o pasar por una tercera dimensión. Ok. Ahora bien, entiende una parte que faltaría por En un explicar, que planeta como este. todas las dimensiones, pon las dimensiones que tú quieras, siguen siendo todas ilusorias. Y todos los gentes que viven en esas dimensiones son completamente ilusorios, no tienen realidad objetiva como tal. Así que si son de aquí o si son de allá, a lo que me Antes que considero, vayas a eso, la realidad objetiva, ¿me la pudieras explicar un poquito más? Que no la caché así. la realidad objetiva no es objetiva, es subjetiva. Ajá, pero en el papelito explicaste que todo lo que viene en el conito ese que tenías eh, bueno, del absoluto para allá, todo es realidad objetiva, el poder No, ilusorio. qué objetividad, pero lo acabamos de explicar. Sí, por eso Comparamos, no me quedó tan claro, disculpa. comparamos al cuerpo humano con el cuerpo de una mosca, ¿verdad? O sea, Sí, ambos tienen una estructura física diferente, por ¿ok? lo tanto perciben distinto. Los órganos de los sentidos son diferentes, el cerebro es diferente, por lo tanto la realidad del hombre y la realidad de la mosca son diferentes. Entonces, ¿qué realidad, qué objetiva o qué tan objetiva es la manifestación? Para no llamarlo la realidad. Nada objetiva porque si hay una mosca viéndolo y hay un hombre viéndolo, la van a ver totalmente distinta. Entonces esa realidad es Exactamente. súper Entonces, subjetiva. entonces, no hay realidad objetiva. Y si hay y si es real, es subjetiva, es relativamente real. Ahora, cualquier cosa que tú pienses acerca de la manifestación, puede ser objetivo ese pensamiento. Si la manifestación en la cual estás pensando no es objetiva, sino subjetiva, puede haber un pensamiento objetivo. Evidentemente no. Ahora bien, hay algo ahí de lo que prácticamente nunca hablo, casi nunca hablo, lo estoy mencionando últimamente. Hay algo allí, una especie de espacio que se conoce como ignorancia. Ahí está contenido todo la memoria El qué. colectiva. Toda la memoria colectiva. ¿Ok? ¿Me sigues? Ok, sí. Que aparentemente es individual, es subconsciente. Vamos a ponerle un nombre solamente por, no nos vamos a quedar estancados que ese es el nombre para ello. ¿Ok? El subconsciente Eso, colectivo. el subconsciente colectivo que aparentemente es mío, ¿verdad? Mi memoria, mis traumas, mis miedos, mis proyecciones mentales, mis deseos no satisfechos, mis deseos, mis planes futuros, todo eso está allí. ¿Ok? Ahora, eso es lo que reencarna. Eso es lo que se Mm, manifiesta de nuevo en cualquier forma, incluyendo la forma humana. y tú lo decías que es el yo, que es lo que te parecía aburrido en una conversación que tuvimos, queriendo repetir otra vez una misma cosa. Entonces, Mm. cuando desaparece el yo, lo estoy viendo ahorita un poco más claro, y entiendes que eres el absoluto, que se presente la realidad que sea, que tanto, ¿no? Ya va, lo que sucede es que ya eso se va, no todo se va, porque hay parte de ahí que es inofensivo, ¿ok? Es lo ofensivo lo que se va, no ofensivo, bueno, lo ofensivo físicamente y, ah, digamos, no sé, la violencia psicológica, ¿sí? Hay una Ok, agresión, hay una violencia que es física y una violencia que es psicológica, que viene dado por el sentido de superioridad de otro, que humilla al otro, ¿sí? O sea, hay violencia física, hay violencia verbal, ¿sí? Y de la verbal, uno de sus aspectos es la psicológica, ¿sí? Es un mecanismo de control. La especie superior, dentro de la misma especie, él es superior, ¿sí? Y los demás están por debajo.
basado en fuerza física, basado en La ley del más fuerte. acumulación de conocimiento. Si mientras más fuerte soy o mientras más sé, aparentemente más soy. Y cuando veo a los demás, son menos que yo, porque son menos fuertes o saben menos. ¿Mm? Bueno, y caemos en lo que acabamos de explicar ahorita, es totalmente subjetivo, porque la interpretación... Exactamente. Entonces tienes de nuevo superioridad, inferioridad, tienes dualidad y hay conflicto de una u otra manera. ¿Sí? Si el ego se va al conflicto. E inclusive el conflicto con el conflicto que queda como residuo por ahí regado en uno que otro organismo. Pero entonces, ok, pasamos, tocamos esta parte, pero no veo la relación de lo que acabas de, o sea, me perdí, del inconsciente colectivo, que es lo que reencarna. Entonces de aquí se va el ego. El ego no se va. Ahora, vamos a poner que este es el ego. De nuevo, ahora lo vamos a cambiar el papelito y lo vamos a llamar ego. Ya no es lo que explicamos este, es otra cosa. Ok, listo, ¿Ok? ok. Entonces, aquí está el yo, el chiquitico, y esto es lo mío, que es el contenido del yo. O sea, el pensamiento, los pensamientos, el condicionamiento y el pensador es un solo pensamiento. No hay pensamiento y pensador. Los pensamientos son el pensador y el pensador es un pensamiento. O sea que todo esto es colectivo, es pensamiento. ¿Mm? Entonces, el error que cometen muchos es ir cortando esto poquito a poco. ¿Sí? Si tú cortas esto hasta aquí, aquí está la raíz, esto va a volver a nacer. Y van a ser más fuerte porque un árbol que tú cortas, podas varias veces, se fortalece. La raíz se fortalece, el tronco se fortalece, los tallos se fortalecen. Si no, pregúntale a un bonsái. ¿Mm? Entonces, así no se acaba esto nunca. Vamos a hacer, voy a lo bueno, voy a ver lo malo, no, lo bueno. Sí, la religión ahí se equivocó. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, yo lo que tengo que hacer, si este es el yo, este piquito que está aquí el yo lo que tengo que hacer es sumergir al yo en su fuente. Cuando el yo se va, se lleva todo su contenido, aparentemente individual. ¿Ok? Va a volver a surgir. Por eso se habla de ausencias temporales de ego y ausencias permanentes de ego. Pero cuando surge es más chiquito. ¿Sí? Surge, ¿por qué de nuevo? Porque todavía me queda un poquito por aquí, un poquito por allá de esto y lo otro. Entonces lo sumerjo de nuevo y cuando vuelve a la superficie, se te fue la cámara. Aquí. Cuando vuelve a la superficie es más pequeño, ¿sí? Lo vuelvo a sumergir y es más pequeño. Lo vuelvo a sumergir y así hasta que ya no quede nada. Entonces ahí que viene la fundición con el absoluto, el samadhi, ¿no? Ah, Ahí que es lo que viene cuando lo sumerges, el samadhi, o sea, que te fundes con el absoluto. ¿quién se va a fundir con el absoluto? Si no hubo, si nunca no hubo nadie separado con el absoluto. El ego, lo que me estás explicando, el papelito, El ego se funde, pero no sabe que se funde, porque el ego es un pensamiento. El pensamiento ni siquiera sabe que existe. No hay nada en el universo que sepa qué es, porque es visto. El cuerpo no sabe qué es porque hay conciencia de cuerpo. La mente no sabe qué es porque hay conciencia de mente. La energía no sabe qué es porque hay conciencia de la energía. Y la energía no sabe qué, y sí, y la conciencia no sabe qué es porque es el conocimiento de. Es el conocimiento de sí mismo, el absoluto como el sí mismo, el conocimiento de su manifestación. Entonces, ¿qué es Samadhi? No es la realidad última. Es un, digamos que sería, por decirlo de alguna manera, un prerequisito. El Samadhi es el estado de no diferenciación, no separación. Pero todavía hay una identificación como conciencia, ¿verdad? Y soy uno con todo. Entonces está uno y el todo. ¿Sí? Hay dos todavía. Para ese sentido de no diferenciación y de no separación,
¿Mm? Te lleva a la realización de ti mismo como el absoluto y sabes que no hay ni separación, ni unión, ni diferenciación, ni no diferenciación, ni nada de nada, porque en ese estado, el estado libre de concepto, en ese estado no se sabe nada, ni siquiera que no se sabe nada. ¿Quién podría describir ese estado? ¿A quién se lo podría describir y cómo? Ahora, una persona que tiene un sufrimiento físico muy grande y hace un harakiri, un suicidio, pero no un suicidio vulgar, digamos, ¿no? Sino a través de un ayuno y decide ponerle fin a esta realidad porque ya está muy densa. Desde esta perspectiva que estamos hablando no hay más, porque Déjala ¿quién que, se está deja matando a que, quién? deja que el samurái haga la pregunta. Es un absurdo, no hay Sí, Samuel. nacimiento ni, no hay ni nacimiento ni muerte, ni principio ni fin, Ajá, ni ajá, reencarnación, ajá. ni liberación, ni esclavitud, ni buscador, ni buscado, ni encontrado, ni nada. Todo eso es mero concepto. En el estado libre de conceptos, ahí no hay nada, solo el absoluto. Ya va, César. Mm, ok. César, una pregunta con respecto a la parte financiera, o sea, el mundo, mm, es súper egoico, ¿no? Es lo que puedo ver, como, como, como separación, pues, un billete que con un billete que no tiene todo el mundo la misma cantidad de billetes, entonces ahí ya está la diferenciación y toda esta ilusión. Por ejemplo, si yo, Rafael, Doctor Hacker, digo, bueno, tener un negocio donde aspiro a lo que en teoría se llama la libertad financiera. ¿Por qué? Porque yo quiero hablar de esto con César todos los días hasta que me muera y no quiero ir a manejar un taxi y no quiero atender consultas ya ni de medicina. Claro, claro, Quiero ver, yo quiero, y yo quiero, no, yo no quiero, y de las cosas que quiero, quiero saber. Y así no funciona. Mientras sí, sí hay un yo, entiendo, entiendo. mientras está el que pregunta, el que duda, hay dudas. Ahora, si dudas del que duda, se va el que duda y todas las dudas. Y se va, Uf, ajá, 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 porque si está el exacto. yo, entonces yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber, o no quiero saber. La que hay es la que hay. Tómalo o tómalo porque no lo puedes dejar ni nadie que lo deje. Mm, ay, entiendo. Eh, bueno, César, gracias. Gracias por aclarando. Nada, le doy el chance a otra persona si quiere hablar y eso. Y seguramente me estaré conectando estos días porque vamos avanzando, pues, ilusoriamente. No, tienes que, todavía queda muy, pensar en niveles de progreso. Todavía no has llegado a las trampas todavía. Yo sé, estamos en eso. Pero es también, pienso yo, es una escuela, ¿no? Y el No, no, Vedanta no hay, fue una escuela. no hay ningún problema. No lo digo de manera despectiva Ok, ok. o para ponerte como inferior y yo como superior, sino que hay personas que revelan su condición mental por medio de la palabra. Otros
por medio de sus acciones. ¿Ok? Cuando uno sabe que cuando no hay ego, uno sabe que uno siente al otro como uno mismo. Y el otro no te tiene que decir prácticamente nada. Simplemente sabes lo que hay ahí y hay una respuesta espontánea que no espera nada a cambio. O sea, la respuesta espontánea es tratar, es una especie de intento por erradicar el ego que no existe en el otro, que no existe. ¿Ok? Pero no lo hace ni con buena ni con mala intención. No hay intención, no hay voluntad. Menos individual. Sí. Bueno, gracias, nos seguimos viendo, que estén bien. No. Ok, por ahí en estos días hablamos con una amiga tuya que tú le recomendaste el canal, creo. Sí, El de no, y ella y yo una tenemos estudiando juntos. muchacha de Rebeca, Venezuela. Rebeca, Rebeca, sí, de creo que Venezuela, sí. vive en Canadá, ¿cierto? Toronto, creo. No, ella está en Denver, Colorado. En Y ahorita Colorado, perdón. Sí. me acaba de escribir, porfa, pregúntale esto a César y tal. Y yo, entonces más o menos ahí vi lo que quería que el brother, ahorita le escribo, pues que se conecte mañana y mañana que te lo pregunte Claro, directamente, pues, y así hacemos claro. el espacio más interesante. Claro, no, no creo que vaya a subir la última grabación, la del domingo, porque se nos va a ir, va a dar pie a que todo el mundo cuente sus experiencias y no, la idea de contar las experiencias no era para contar mis experiencias, es una experiencia de cómo se acabó el experimentador. Entonces, la del domingo creo que la vamos a dejar ahí o en privado o algo por el estilo, porque si no, ya, uy, ya tengo muchísimos años haciendo esto. Y Sí, lo que sí, viene después de allí es, uff, cuéntame el cuento. excelente. Eh, nada, La yo única quería, razón por la que yo cuento mis ajá, experiencias y de mi proceso, no como la vanagloria de un experimentador, sino como del experimentador. Si no es para mi ego, sino como mi ego fue humillado en el camino hasta su extinción. Es decir, hasta que se hizo completamente claro de que el ego nunca existió, de que no existe. exacto, exacto. Sí, con respecto a Rebeca, bueno, tenemos muchos años estudiando gnosis, medicina ayurvédica, sí, todo lo que podemos resumir en los Vedas es que reducen hasta eliminar el sufrimiento, porque sales de la ignorancia. Y en el Ayurveda, que es la medicina también, bueno, reduce el sufrimiento cuando sales de la ignorancia y entiendes cómo funciona la De, medicina según el biotipo, según el dosha. de todos los Vedas, el que se Sí, considera más elevado, entre comillas, una forma de decir. Eso no ok, quiere decir que los demás no tengan una validez, tienen su sí. función. Es muy simple, se llama Advaita Veda, ¿sí? La verdad no Ah, dual, la verdad no dual. ah, Y, exacto. y se reduce a esto, ¿ok? La verdad es solo el absoluto es. Y la forma de realizarlo es quedándose quieto, ¿sí? No dice haciendo algo. Quédate quieto y sabe que solo el absoluto es. Excelente. Listo. Brahman, el Bra- En una tacita, en una cucharadita, ni siquiera de té, una cucharadita de té de un juego de Barbie. ¿Sí? Ahora, para aquellos que no pueden tragarse esa gotica que pareciera que fuera el tamaño de una montaña, se crearon todos los demás Vedas. Todos los Mm, demás Vedas son relativamente reales porque incluyen la presencia de alguien que va a hacer algo, que pasa por esto, que practica, que canta, que ritual. Ya, vamos a dejarlo ahí porque si no, pues no, 3000 años hablando de ello. he visto muy claro y no hemos conversado que es el que conduce al centro, es el conocimiento que abandona, que te lleva al abandono de los esfuerzos. Entonces hay como, lo que puedo percibir yo, hay como una decantación o filtros hasta que, bueno, llegas a la Advaita Veda, pues, y entiendes que por el absoluto
el ego se enreda tanto, hay una medicina para desenredar ese ego intelectual o llámese como se llama, conceptualizando, pues, que me parece que está y me extraña porque tengo muchos años investigando prácticamente todas las religiones y que no había llegado a la visión no dual, al Brahman no dual. ¿Entiendes? Porque también estudié mucho budismo. Brahman, eh, Brahman es la el, el conciencia. Bra- El absoluto es bueno, para Brahman. para Brahman es el absoluto. Sí. Brahman también lo es, pero es su reflejo. Es igual que lo que llama uno conciencia, que es la conciencia relativa al yo soy, ¿m? Tiene como realidad última la superconciencia, se llama superconciencia o supraconciencia, más, aquello que está más allá de la conciencia. Sí. Eh, Pensé que el Brahman no dual era no dual, la conciencia no dual, pero el absoluto está más allá de la dualidad y no la dualidad. pero es que Sí. lo seguía yo viendo desde el ego y desde lo separado, como a la persona que alcanzó ese estado de no dualidad. Pensé que era el Brahman no dual. La persona, y no hay ninguna persona que alcance nada. Por eso. Superconsciente. Sí. La forma de Dios son todos los universos. Su nombre es Yo Soy, pero su realidad es sin nombre y sin forma. Ahí tienes tu Trinidad, que no son tres, sino una y la misma cosa, por ende no hay ni siquiera Trinidad. ¿Qué tal? Tú sabes que esto sí me hace recordar mucho. La cábala judía tiene el árbol sefirótico. Entonces, eh, Aquí tenemos árboles grafi- de, aquí tenemos árboles de guanábana, de mango. Disculpa, no, que pero está buenísimo porque en ese árbol sefirótico te oigo, te oigo, te oigo. sí, está la primera esfera que es Keter y ahí es como Sigue, sigue, sigue. ese, si mal no recuerdo, Binam y bueno, otras esferas. Y ahí es donde... Y al final, ese árbol sefirótico tiene una esfera que se llama Malkut. Y Malkut, Ujú. bueno, es esta tercera dimensión que es como eh, dentro del absoluto contenida en él, tiene como cierta separación ilusoria, que es lo que la hace más densa. Entonces, lo que la cábala judía, porque también hay una cábala hebraica, Ujú. eh, invita es a, bueno, a que el alma vaya subiendo por todas esas esferas y se vuelva a conectar otra vez con Keter, que es lo No inmanifiesto. es judío y hebraico, en esa época hablaban, esa gente hablaba hebreo. Perdón, me equivoqué. Una es la cábala judía y hay otra cábala que es germánica. Ah, sí, puede ser. Sí. Entonces ese árbol sefirótico es un mapa del universo y sus distintas regiones. Y fractálicamente ese mapa está contenido, que llaman, no sé, lo sé. Mejor te olvidas de todo. Sí, total. Es un... Y ya, cuando te olvidas de todo, puede que hables de lo mismo, pero por experiencia directa, ya no por un mecanismo repetitivo basado en la memoria del conocimiento adquirido. Bueno, por decir aquí algo, ¿no? Otra cosa más, aprovechando el espacio. Vi que conociste a Saibaba y hay algo muy loco de Saibaba que alguien intelectual dijo, ¿qué, para ver qué es? Si es un mago negro, quién es? Él materializó una vez un Rolex
Entonces a quien se lo materializó, él dijo, bueno, ya voy a ver si este es un impostor o es buscó el código del Rolex y fue a la tienda y buscó una vaina, entonces un catálogo, no sé, y fue a la tienda donde lo vendió, donde fue vendido ese Rolex. Y a la conclusión que llega el tipo que quiere a Saibaba, no sé, según descubrirlo, es que él estuvo en ese momento en la tienda y al mismo tiempo donde lo materializó. Y él lo compró y lo pagó. Em, De historias como esa puedo escribir cualquier cantidad de libros, pero no lo hago porque entonces ya, sí. confunden, ¿no? Y es como más, son egoicos, tienen una No, tendencia no, a lo no, 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 egoico. no, no. Es que eso lo hace a él. Ya, después hablamos de eso. La próxima vez yo te Sí, puedo, aunque sea, pero no mucho, voy a tratar de ponerlo cortico, porque ok. no quiero que suene como que yo soy, que lo estoy vendiendo a él. Él cuando se me apareció a mí, que me dijo que hiciera esto, me dijo que hablara de la conciencia, no de él, ¿sí? Entonces, yo después te Sí, explico evidentemente. sí, porque si no, de nuevo, eso va a dar pie, ya, bueno, ya, si me empiezo a hablar de eso, la casa se me convierte en un centro SAI y no es la idea, ¿sí? Te entiendo perfectamente. Bueno, bueno, para lo que, dejamos dejarlo así, porque los centros SAI se crearon para hablar de esto y lo demás, déjalo así para que no, para no entrar en detalle. Bueno, César, te mando un abrazo virtual y nada, gracias por el conocimiento y por hablar y el espacio. A la orden. Si Jesucristo no hubiera hecho milagros, nadie le hubiera creído, pero nada. A ver, ¿quién viene por aquí? Juan. Nos queda muy César, poco. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien por aquí? Qué Eh, bueno. me, o sea, verdaderamente no vengo como una pregunta, sino como una reflexión sería, no sé, algo que entendí, algo que se clarificó aún más ahorita escuchándote en la conversación con Rafael. Y es que unas cosas bueno, que me he dado cuenta, una de ellas ha sido que aparentemente, ¿no? Ahorita en esto, el problema, me di cuenta que son, digamos, el mal uso o no tener conciencia de los conceptos, ¿sí? ¿Por qué lo digo? No hay un entendimiento conceptual claro y generalmente no hay un conocimiento intelectual claro porque no hay un conocimiento intelectual claro definido y transmitido. Exacto, exacto, por eso lo digo, porque, a ver, ¿cómo? Ahora, aún así sea bien transmitido, ha sido mal entendido o mal interpretado. Por lo tanto, la forma de realizarlo también ha sido mal interpretada, por eso llevada a cabo de manera errónea, no adecuada, si se quiere. Exacto. A lo que iba es que ya creo no, ya acabas de responder por donde, o de afirmar lo que estabas sintiendo, pero igual quiero expresarlo para que corrijas y corregir, como creo que entendí. Es lo siguiente. Hay personas que todavía, aunque intuitivamente van teniendo su propio revelación, por decirlo de alguna manera, todavía no confían en ello. Exacto, Entonces, lo que estamos haciendo aquí es darle un apoyo, ¿ok? Porque la final el autoconocimiento no te lo puede dar nadie, no te lo puede transmitir nadie, no nada, porque es exacto, autoconocimiento, ¿sí?
Nadie te puede dar autoconocimiento, ¿sí? Y para que haya autoconocimiento, si yo soy el que va a tener el conocimiento de sí mismo, entonces, ¿qué tengo que hacer para saber que yo soy lo que... Ah, sí, ahí se viene Entiendo. todo a pedazos, A eso. incluyendo todos los conceptos, por muy bien definidos y entendidos que sean. Sí, sí. Eh, bueno, ahora no sé si continuar con lo que te iba a decir, porque, bueno, ¿cómo será? Pues sí. A lo que iba, César, es con lo siguiente, ¿no? Para, como bien dice, terminar lo que iba a decir. Eh, Cuando te escuchaba hablando con Rafael, digamos, se me aclaró más, aunque ya lo aclaraste, ¿no? Pero es que me estoy dando cuenta que se está aclarando algo que no se puede aclarar. Es que, por ejemplo, cuando dijiste que la naturaleza no hay nada romántico, pues eso es obvio, ¿no? Es obvio cuando hay un poco de observación sobre lo que pasa en la naturaleza. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa. El hecho de que no haya romanticismo no quiere decir que no haya sentimiento. El Sí, romanticismo sí, es no, eso estoy una claro, estoy claro. distorsión de un sentimiento Estoy real. claro, estoy claro, estoy claro. Mira para dónde iba con respecto a eso. No hay nada romántico. Y cuando dices que, sobre todo cuando dijiste que en la naturaleza hay violencia, pues la cuestión está ahí en que entendemos, tenemos conceptualizado la violencia o la tenemos etiquetada como mala, como mala. Entonces, al ver o cuando uno escucha a una persona que sabe lo que está hablando y cuando dice que la naturaleza es violenta, me doy cuenta de que se puede tomar como que si la naturaleza es mala. Ni ¿Sí? buena ni mala, la naturaleza Por es eso, allá iba, natural. exacto, y allá La, iba, y no es ni buena ni mala, la y no es ni erupción de un buena ni mala. volcán no es buena ni mala, es simplemente necesario, porque me corrigen por favor si me equivoco, cuando el volcán erupciona, algo nace de allí, ¿verdad? Un tornado, son ciclos de energía, ¿ok? Acuérdate que la energía construye, crea, sostiene y transforma. Y para que hagan esos procesos de transformación para muestra el universo, para muestra si esas teorías son ciertas, el desmembraje de la solidez de la Tierra para convertirse en continentes o lo que sea, eso ha sido movimientos terriblemente destructivos. Ese fue pero no destructivo, transformadores. De ahí surgió otra Exacto. cosa y así sucesivamente. Entonces, Por eso te digo que la cuestión es las etiquetas que la mente pone a las cosas y a los conceptos. Entonces, digamos, como seres humanos, y de ahí creo que lo que uno llama inconsciencia o yo, que es que se toma, por ejemplo, te iba a poner el ejemplo para dejarlo más claro, que se toma la violencia como si fuera malo. Entonces, la violencia no es la palabra violencia no es mala. ¿Por qué? Por ejemplo, yo fui deportista, yo fui pelotero, o cuando me estaba pitcher, me acuerdo muchísimo, ahorita escucho muchísimo viéndome que lanzara en el montículo, lanzara hacia abajo con violencia. Tienes que ser violento, tienes que ser violento. Y en ese momento, ahorita lo recordé, que yo lanzaba con violencia, pero en mi mente, por el mal uso o por el mal entendimiento del concepto violencia, lo que hacía era como sentir rabia, sentir así, y lanzaba duro. más que violento Sin es embargo, la violencia, ser agresivo. exacto, Inclusive ahorita en la economía, inclusive si tú vas a un exacto, coaching
te dicen, no, tienes que ser más agresivo, tienes que ser más, y todo es individualista, o sea, el sentido de, Exacto. mientras haya sentido de individualidad, el sentido de individualidad va a tratar de darse continuidad, pero el absoluto sabe lo que hace y le va a cortar la cabeza a sí mismo, porque no hay más nadie allí. Exactamente. Al acordarme de eso, pues me di cuenta de que ese es como, sí, no lo puedo definir bien, es como el mal uso o el mal entendimiento de los conceptos, porque me acuerdo que yo cuando lanzaba, trataba de evocar en mis sentimientos rabia, violencia, ¿sí? Y estaba totalmente equivocado. ¿Ves? Lo que me quería decir mi entrenador era que fuera más rápido, más fuerte, más agresivo. Incluso la misma palabra agresivo en determinado contexto se puede malentender. Si uno está hablando con una persona y no estamos de acuerdo y empiezo a hablar duro, empiezo a ser agresivo, ¿sí? Y esa agresividad dependiendo de cómo, de la otra persona, como bueno o malo. Sin embargo, yo puedo ser agresivo al hablar, pero no proyectar rabia, no proyectar, por ejemplo, pues se podría decir, o sea, puedo ser agresivo, puedo hablar fuerte, como estoy hablando ahorita, ¿sí? Ahorita me estarían escuchando en el otro cuarto, No, sin lo que te embargo, refieres es, una cosa es ser agresivo, y otra cosa es tener carácter. exacto. Bueno, Una me vas cosa a es la aclarar. rabia y otra cosa es carácter. Allá iba, pero es que veo, lo que veo es que la misma la naturaleza es agresiva también, Mm. ¿sí? Un tornado es agresivo, es fuerte y se lleva por delante todo lo que tenga ahí, ¿no? Sin embargo, no hay una intención de por medio de hacerle maldad o hacerle bien a alguien, si sucede, ¿no? Entonces, al darme cuenta, pues, no sé, quería como que, y eso, y lo hiciste desde el principio. Lo hiciste desde el principio, pues aclaraste bien y quería eso. Otra cosa que dijiste también es que básicamente, pues uno como que se va dando cuenta y uno necesita que otra persona que sí sepa verdaderamente lo que está hablando como que le confirmara a uno. Y eso pasa porque hay duda dentro de uno, ¿sí? Dentro del que está preguntando, hay una duda y esa duda obviamente proviene del yo. Entonces, pues totalmente buenísimo, no sé, sin palabras. Bien. Ok, ya pasó la hora, quedan, no sé si dará tiempo de responder las preguntas de Dayel, ¿ok? Si no, puedo hacer Dale, la pregunta y respondemos. Ok, gracias Juan, nos vemos entonces, ¿ok? no, gracias a ti. No, es que no sé, ya se me está acabando el tiempo y la familia llama. Oh, se fue, ¿por qué bajó la mano? Puede hacer la pregunta Ah, hola César. Ah, ¿dónde estás que no te veo? Ah, ya, aquí. No, sí. Ah, no sabía, ya parece que llegué tarde. Quería hacerte un par de preguntas, pero A no sé si es ver. posible. Mira, la primera que tenía una duda. Tú sabes que uno puede hacer, o sea, hay una etapa en la que uno hace, ¿no? Que la límite. Para ello, a pesar de que es una práctica, vamos a decirlo así, de hacer hacia un no hacer, hay un límite, ¿no? Y que realmente la meta, por decirlo así, que es la meditación, ocurre no por lo que uno haga, sino por
por una revelación, ¿no? O sea, hay una etapa en la que se hace y otra en que ya no depende de uno, aparentemente. Entonces, en el caso de la autoinvestigación, el Atma-Vichara, etcétera, ¿habría un equivalente? Es decir, en la autoinvestigación, ¿habría una etapa en la que aparentemente uno hace algo y luego no hay nada que hacer? Y, Aparentemente, te lo voy a poner más simple. Primero ok. hacer, luego no ser, no hacer. Primero hacer, luego no hacer y luego simplemente ser. Ok, Que no es ni hacer ni no ser. Perdón, ok. que no es Y ni esa, hacer ni no hacer. la Y etapa, ser es lo que ya uno es. Sí, no es algo que... O sea, correcto. inclusive decirle a alguien que sea lo que ya es, es redundar. Y la etapa de hacer en el Atma Vichara, ¿cuál podría ser la descripción de? Las dos son hechas por el hacedor y el no hacedor. El no hacedor, ¿sí? Disuelve al hacedor y al no hacedor, y lo que queda es ser. Simplemente ser. Ok, y en el caso de lo que estamos estudiando, por decirlo de esta manera, ¿qué diferencia o similitud hay entre el Vedanta y la yoga? ¿Perdón? En el caso del Vedanta Dvaita, de lo que has estado hablando, según entiendo, ¿qué diferencia hay o qué similitud hay con el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, por ejemplo? Es lo mismo. Jnana Es Yoga exactamente lo mismo. se refiere, Jnana Yoga es por el camino del conocimiento. ¿Sí? El Correcto. Okay. conocimiento intelectual que te lleva a la experiencia directa. ¿Sí? Ok. O sea que Entonces, cuando, Jnana Yoga y Vichara, indagación, están intrínsecamente relacionados. ok, entiendo. Cuando tú has, esto es lo último, cuando has hablado de la desidentificación, el yo soy o la conciencia con el cuerpo, definido como correcto, ¿dónde entra la meditación en este caso? ¿O estamos hablando de lo mismo? Cuando has hablado de que la conciencia se identifica, ¿verdad? Con el cuerpo, eso es el yo. Cuando se rompe ese vínculo, es decir, cuando aparece la desidentificación y la conciencia queda eh, sin identificarse con el cuerpo, a eso le has llamado, Es- eso es meditación. Meditación es la ausencia del meditador. Si la idea de estar meditando, ahí está el ego. y el samadhi Eso es lo mismo. es exactamente lo mismo. Ok, perfecto. Quería tener claridad en esos conceptos. Gracias. Ok. Que entonces nos vemos mañana. Ok, déjeme revisar un segundo a ver si el video de esta mañana subió. A ver. 21, sí, sí, ya subió. Ok. Entonces mañana subo este y nos vemos mañana, ¿ok?